Listo, entonces empiezo a grabar, si no luego se me olvida. Entonces, ayer estábamos viendo cuando teníamos, o sea, traumatismos al sistema nervioso central. Recuerdan que habíamos hablado justamente de los infartos que se dan en el sistema nervioso central, ¿no? Y cómo se puede llegar a perder, evidentemente, el parénquima. La mayoría de las ocasiones, ¿no? Para que se den este tipo de lesiones van siendo de manera abrupta, perdón, no abrupta, sino crónica. O sea, inicia el infarto o inicia el derrame o la hemorragia y continúa el proceso, porque siempre que hay una lesión directa el sistema nervioso central, bueno, pues es lo que consideramos como una de las causas para que se inicie un choque neurogénico. Hablando de laceración y sección medular, bueno, pues normalmente esta sucede cuando hay la fractura de las vértebras, cuando se da la sección como tal. Sin embargo, algo que sucede más frecuente y sobre todo en perros, y ahorita vamos a ver en qué razas de perros hay mayor predisposición a que suceda este tipo de lesión, es cuando tenemos la compresión de la médula, ¿ok? Y esto es muy frecuente que suceda cuando tenemos espondilosis, ¿se acuerdan? Cuando teníamos espondilitis anquilosante, que era cuando se fusionaban las vértebras y entonces se fusionan, se empiezan a osificar, pero el cartílago que está entre las dos vértebras no puede ir para abajo porque está fusionado, está osificado y entonces protruye hacia el canal medular. Y eso es lo que ocasiona una compresión a nivel de la médula. Cuando tenemos esta compresión, lo más frecuente que suceda es que empieza a haber cambios degenerativos a nivel de la médula. Entonces, muy frecuentemente lo que vemos, dependiendo del sitio en donde sea la lesión, lo que vamos observando es evidencia de ese daño a nivel nervioso, ¿ok? Antes de que llegue la espondilosis a este grado de estar osificado, normalmente hay dolor a nivel de la espalda, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuándo se presenta esto y dependiendo a qué nivel es la lesión, pues va a ser el tipo de alteraciones que se van a presentar. Cuando la lesión está a nivel cervical, entonces el individuo va a quedar tetrapléjico, es decir, no puede utilizar ninguno de los cuatro miembros. Y cuando la lesión es de nivel torácico hacia abajo, entonces se puede presentar parálisis solamente dependiendo en dónde está la lesión de dos miembros o de un miembro o de cuatro miembros, o hay algunos individuos en donde presentan algo que es como parálisis, bueno, no parálisis, pero sí claudicación. Claudicación que puede ser en estática o en movimiento, dependiendo en dónde esté. La mayoría de las veces eh, bueno, vamos a ver, porque dependiendo en qué nivel es, entonces más bien hablar de la mayoría de las veces es complicado. Y la parálisis puede ser flácida, se le conoce parálisis flácida cuando el no tienen control sobre, sobre los músculos y entonces empieza a haber un proceso degenerativo de los músculos y la parálisis espástica normalmente cuando se dan este tipo de parálisis espásticas, que es cuando el músculo está en tetanización, este tipo de parálisis espástica sí se da como de manera más abrupta y suelen conducir a la muerte, ¿no? Es depender
igual otra vez de la lesión. Pero ahorita vamos a enfocarnos en lesiones. Entonces, de lo que pasa a nivel de médula espinal es eh, la lesión, es lesión traumática en la médula espinal, ¿no? Se da en este momento y en las primeras horas es que se puede llegar a presentar el choque neurogénico. ¿Se acuerdan que les decía de los caballos? ¿No? Se presenta la lesión en los caballos y esta lesión a nivel de la columna, eh, de verdad que es muy dolorosa, los animales están con mucha angustia y les puede llevar horas que se lleguen a morir, ¿no? Entonces, cuando entran en este choque neurogénico y además, si alguna vez han tenido oportunidad de observar a un individuo en choque, es muy desesperante, ¿no? Entonces, normalmente cuando ya ven que ya tienen laceración medular, ¿no? De caballos, pues lo más factible que suceda es que en esta parte realicen la eutanasia. Cuando se trata de otros individuos, ¿no? Considerando, pues, por ejemplo, espera, considerando, por ejemplo, perros, este tipo de lesiones son una laceración como tal a nivel de médula es frecuente sobre todo en traumatismos por carro o por moto, ¿no? O sea, un traumatismo lo suficientemente fuerte para que rompa la columna vertebral, ¿no? En, en cachorros no necesitan que sea un traumatismo tan fuerte. Estaba pensando que alguna vez nos llegó un cachorro de gato, de estos de los que les digo que están apenas intentando aprender a treparse a todo como buen cachorro y debe de haber tenido como un mes. Se trepó a un árbol, se cayó y se fracturó la médula espinal. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo tan fuerte. No, aparentemente los tutores decían pues, que no era un árbol muy alto, que lo tenían ahí adentro de la casa, era un árbol de interior y de todas maneras se fracturó la, la, la espalda. Eh, Hay ocasiones en donde los individuos pueden llegar a salir adelante del choque neurogénico, evidentemente con ayuda médica, y las lesiones que se pueden llegar a observar en el choque neurogénico, y esto es la parte importante a considerar, ¿no? Recuerden que todavía por los daños de mm, lipoxidación, de la oxidación que se termina de presentar durante el choque, esto puede ser hasta las 72 horas. Hay veces en donde dicen, ok, ya lo sacamos del choque y lo regresamos a casa, ¿no? Y en la casa evidentemente se les termina de morir porque ya no les terminan de dar los cuidados que requieren. Entonces, si en clínica les toca estar atendiendo un choque, las primeras 72 horas, o sea, hasta que no hayan pasado estas 72 horas, aunque vean a los individuos que ya estén bien, aparentemente conscientes, que ya estén, no se ha terminado la emergencia médica, ¿ok? Siempre acuérdense que se pueden terminar de dar los desequilibrios electrolíticos porque el cuerpo va haciendo todo lo posible por irlos compensando. Y hay ocasiones justamente que mientras los tienen hospitalizados, los están manteniendo con sueros, ¿no? En el momento en el que quitan los sueros, porque ya los van a regresar a los tutores, a los pacientes, este, entonces es cuando en realidad se dan cuenta de qué tanto el riñón per se es capaz de mantener el equilibrio interno electrolítico de los individuos. Entonces,
también ahí es como otro factor a considerar. Entonces, antes de que consideren que ha terminado la emergencia médica y que pueden retirar de manera, digamos, sin riesgo a los electrolitos, lo que se vuelve relevante a considerar es evalúen función renal, ¿sale? Evalúen función renal cuando retiren los electrolitos para ver o sea, al poco tiempo antes de regresarlo, pues si vuelve a entrar en un problema, ustedes en la clínica, en el hospital, tienen manera de cómo volver a ayudar a tratar de mantenerlo para ir haciendo esto gradual. Pero si lo quitan de sopetón y en ese momento lo regresan, pues evidentemente no logra salir adelante. Y eso les digo que se los menciono justamente porque así han llegado algunos pacientes a necropsia, ¿no? Cuando ya dan por hecho que terminaron las lesiones, no ha terminado. Pero después de esto, se pueden llegar a presentar por esta sobreestimulación que hubo en el sistema nervioso central y esta sobreestimulación ocasiona lo que se conoce como disreflexia autonómica y al final lo que termina ocasionando es un choque cardiogénico. Muchas veces este tipo de lesiones se dan por el dolor que sienten los individuos por la lesión medular, ¿no? Entonces salen del choque, aparentemente están bien, pero si tuvieron una lesión medular van a seguir presentando mucho dolor en espalda, y este dolor es lo que les puede llegar a ocasionar la disreflexia autonómica, que les va a ocasionar a través de esa sobreestimulación de estímulos nerviosos. Normalmente les digo, son dolorosos, que hay una descarga adrenérgica que termina ocasionando paro cardíaco, por lo tanto se considera un choque cardiogénico y esto se puede llegar a presentar dependiendo la especie de 15 días hasta un mes después de la lesión medular, ¿no? Entonces, es primero que salga del choque, observación las primeras 72 horas y no se olviden de esta parte de la disreflexia, porque normalmente dicen, no, si ya pasaron 15 días, ya no tiene que ver con la lesión, sigue siendo consecuencia de la lesión que se presentó este, en, en estos individuos, ¿sale? Entonces, bueno. ¿Cuáles son los cambios que se observan en el choque neurogénico? Pues primero, a nivel del sistema nervioso central, es la lesión directa que se da en la médula, que ocasiona, además de todo, lesión que es inflamación, degeneración y necrosis, que sube hacia la sustancia gris del sistema nervioso central, normalmente bueno, primero en la médula, que recuerden la sustancia gris está central y está el daño neuronal puede llegar incluso a la sustancia gris cortical de cerebro, ¿ok? Pero normalmente sucede aquí. Me regresé, ¿cierto? Esperen, perdón. Ahí está. Entonces, se da la lesión primaria, son los cambios de choque neurogénico, en donde lo que tenemos es una desregulación de los iones, se pierde sodio, se pierde magnesio, se intenta retener, perdón, se pierde potasio, se intenta retener agua, pero todo esto es lo que termina desencadenando el choque neurogénico, ¿ok? Y aquí, bueno, se liberan las proteasas neutras y esto es lo que va ocasionando a nivel del sistema nervioso central el proceso de necrosis de los neurofilamentos y esto es lo que va a ocasionar la fragmentación axonal. ¿Ok? Esto no nada más es al momento de la lesión, sino a consecuencia de la lesión pudo haber estado aquí
pero estos cambios se van presentando todavía 1 o 2 días después que estamos en estas primeras 24 a 48 horas post-traumatismo, ¿ok? La liberación de radicales libres, ¿no? Se libera glutamato, se libera aspartato, esto es por el estrés oxidativo y, bueno, pues tienen un efecto citotóxico. Y además esto hiperexcita a las neuronas que están en esta zona, justamente por esta liberación de los radicales libres, y normalmente esto va a ocasionar eh, que haya una sobreestimulación nerviosa al corazón, ¿ok? Y posteriormente también si se activan fosfolipasas, pues entonces tenemos el proceso de desmielinización. Tenemos afección tanto en la sustancia blanca a nivel de la desmielinización, como en la sustancia gris por el cambio degenerativo que sucede en las neuronas. Ojo, esta lesión traumática que lo estamos pensando a nivel de una transección medular, también puede llegar a suceder cuando se va dando esta compresión medular de los discos vertebrales, ¿ok? Entonces, el mecanismo de lesión va a ser el mismo. Lo único es que en estos pacientes a veces es difícil de notarlo porque van teniendo problemas paulatinos, ¿no? Esta lesión sobre la médula va siendo gradual, pero si hay algún movimiento brusco, sobre todo esto es frecuente, los síndromes de Wobler, en, ¿cómo se llaman? En Dachshund, en los, bueno, Dachshund o razas o perros similares, en donde tienen las patas muy cortas y el peso abdominal les ocasiona justamente problemas a nivel de columna, ¿no? Entonces, todas estas razas que fueron pues diseñadas o como lo quieran ver, con las patitas muy cortas, quien recibe toda la presión de lo que le falta a esa pata para detener es la columna vertebral, ¿no? Y son los músculos dorsales. Y cuando son estos perros, sobre todo ya adultos, ¿no? Y no, sobre todo en perros adultos que tengan sobrepeso o que no tengan suficiente ejercicio, es es frecuente que se puedan llegar a dar este tipo de lesiones de protusión de disco intervertebral. ¿Sale? Esperen. Ok, esto seguimos en las reacciones químicas que dañan a las neuronas y esto es ya lo que sucede en después de estas primeras 48 horas, ¿no? Es ya en las lesiones que se dan en el choque neurogénico, les digo, cuando aparentemente ya salieron de la primera fase del choque, se están produciendo una gran cantidad de radicales libres y estos radicales libres ocasionan neurotoxicidad. En un principio fue al momento de la lesión, el glutamato y el aspartato, ¿no? Por la anaerobiosis, pero aquí ya es por la liberación de los radicales libres de lo que queda de este proceso hipóxico, ¿ok? Y sobre todo también cuando se da esta liberación de radicales libres, hay un proceso inflamatorio muy severo. Entonces llegan macrófagos, neutrófilos, células cebadas o mastocitos, y además hay una reactivación de las células endoteliales. Microscópicamente es cuando observamos a estas células endoteliales que están hinchadas y entonces se ve una reducción de la luz del vaso sanguíneo justamente por este proceso degenerativo de las células endoteliales
Y recuerden que cuando tenemos una lesión en el endotelio, se activa la cascada de la coagulación, ¿sale? Entonces se activa la cascada de la coagulación, se activan las plaquetas y entonces es cuando podemos llegar a tener casos de coagulación intravascular diseminada derivado de un proceso, en este caso, neurogénico. Ok, esto es más frecuente que suceda como choque como tal cuando hay una lesión directa en la médula aguda. Y lo que les decía, en las herniaciones de discos intervertebrales, bueno, Dachshund y todos los chiquitos, ¿no? Pequinés, la mayoría de los, no me ha tocado verlo tanto en Chihuahua, porque todo el Chihuahua tiene las patas cortas, pero todo él es corto, ¿no? Pero Bulldog, ¿no? Ese es como el igual, pobres Bulldog, pero ese es el ejemplo característico porque son patas muy cortas, y tienen mucho peso, ¿no? Entonces, además de los problemas respiratorios, de los problemas para deglutir, tienen este tipo de lesión a nivel vertebral, ¿sale? Entonces, a eso se le conoce como herniación de Hansen tipo 1 y la que se llega a presentar en perros de raza grande es la herniación de Hansen tipo 2. Esto en perros de raza grande, sobre todo cuando se da el proceso de crecimiento de manera abrupta, entonces es en perros más bien jóvenes, a diferencia de lo que sucede en los condrodistróficos. Este tipo de lesiones se observan más en en región cervical y en los perros de raza chica, las lesiones son toracolumbares, principalmente, ¿sale? Entonces, bueno, eso nada más para que lo tengan ahí eh, presente. Entonces, la lesión que se va a presentar, pues evidentemente a depender de qué manera se puede llegar a presentar. Entonces, aquí es justamente que, perdón, Jimena, a perros pequeños se les tenía que poner escalones. A ver, explícame, pero no Más entendí. que nada, por ejemplo, por ejemplo, los salchichas, que a veces si estaban en la cama o arriba de cierto mueble, querían bajar así de golpe y decía que eso les lastimaba enormemente la columna. Entonces que les teníamos que poner a las razas chiquitas, con patas cortas más bien, escaloncitos, ya sea para subir la cama, para bajar la cama, para subirse a un sillón, para que su columna no estuviera golpe, golpe, golpe y golpe fuerte. Gracias, exactamente. Sí, es que no entendía lo de los escalones. Sí, de hecho, pues lo ideal es más bien como, ahí sí es como evitarles que se suban a la cama, y no por no consentirlo, sino justamente por las lesiones que se pueden llegar a dar, ¿no? Hay ocasiones en que simple y sencillamente, ¿no? El impacto que se presenta a nivel de columna, que nosotros vemos y decimos, "Ay, pues es una cama, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué tanta distancia hay?". Sería más o menos como si ustedes se subieran a un primer piso y se bajaran de salto del primer piso, ¿no? O sea, en proporción a lo que pueden llegar a presentar. Entonces, digamos, viéndolo desde esa perspectiva, sería así como, no, mejor si usamos escalones. Es lo mismo para estos parrochines, ¿no? Sobre todo por el impacto que se presenta a nivel de la columna, ¿no? Son los miembros los que reciben el impacto, pero el miembro pasa la fuerza del impacto directamente a la columna y sí, o sea, hay ocasiones, puede ser de manera repetitiva y hay un momento en el que brincan y ya no se vuelven a parar, ¿no? Eso es como también desafortunadamente historias frecuentes en este tipo de pacientes. Entonces, pues esto sí como para tener en cuenta, sobre todo, se los menciono para que lo vayan
transmitiendo, ¿no?, a los tutores desde que tienen uno de estos cachorritos, que además de chiquitos son la cosa más tierna que hay, ¿no? O sea, son súper lindos. Pero es importante ir, eh, pues digamos, educando a los tutores, ¿no? Con este tipo de lesiones y sobre todo tenerlos como muy atentos a, debido a esta conformación ósea que presentan, cuáles pueden llegar a ser el tipo de alteraciones que se suelen llegar a presentar justamente para tomar medidas y que esto se vaya evitando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como importante conocerlo. Ok, lo que les decía de la disreflexia autonómica, que es una vez que se ha pasado esta sobreestimulación aguda del choque neurogénico, cuando el paciente ya está estable, les digo que esto se puede llegar a dar incluso hasta 15 días o un mes después de que llegaron, y el problema es que es difícil a veces hacer la asociación y normalmente creen, no, pues es que pudo haber pasado algo y es parte de este mismo estímulo que se está presentando y es este estímulo doloroso, ¿ok? El estímulo de la lesión ocasiona esta carga refleja al simpático y esto lo que va a ocasionar, si se acuerdan, el simpático ocasiona taquicardia, ¿ok? Entonces ocasiona una crisis autonómica hipertensiva. Esta taquicardia les va a ocasionar una dilatación ventricular severa. Si esta lesión se presenta en un paciente ya, digamos, con alguna otra lesión cardíaca previa, como pudiera ser en un individuo ya adulto que ya tenga un problema a nivel valvular por un proceso de endocardiosis, entonces puede llegar a darse la muerte de manera más rápida. Hay ocasiones en donde no necesitan tener una lesión cardíaca previa, pero este mismo proceso de taquicardia puede llegar a ocasionar la muerte, sobre todo en muchos individuos, ¿no? En donde estamos compensando qué le afecta más, ¿no? El hecho de que yo le esté dando analgésicos que sé que están afectando los riñones, que sé que le están ocasionando gastritis, o disminuir los analgésicos y tener problema de dolor que va a ocasionar esta, esta descarga simpática que puede llegar a ocasionar una crisis autonómica hipertensiva. Entonces, todo esto es parte de lo que deberían de tener consciente cuando hacen sus protocolos para manejo de dolor, sobre todo manejo de dolor crónico, ¿ok? Porque un paciente que haya tenido ya o que tenga una lesión a nivel ósea, ¿no? Ósea o articular, va a tener este tipo de afección que se puede llegar a dar por dolores crónicos, ¿no? Entonces, si bien aquí lo estamos viendo, esta disreflexia autonómica por una lesión directa al sistema nervioso central, ¿no? Consideren que puede pasar lo mismo, digamos, ¿no? De esta carga de refleja simpática cuando hay mucho dolor y esto se presenta en pacientes que presentan dolor crónico. Estoy pensando en todos los que tienen problemas degenerativos articulares, ¿no? Al final, el mecanismo de lesión va a ser el mismo. Entonces, aquí es importante tanto revisar corazón y muchas veces las lesiones que se observan en corazón es solamente cambios degenerativos musculares, ¿no? Macroscópicamente la dilatación cardíaca, la flacidez ventricular derecha por taquicardia que le ocasionó justamente esta dilatación, pero tienen que hacer la correlación y para eso es necesario revisar médula espinal, ¿no? Si evidentemente tienen una historia de que haya tenido una lesión a nivel de médula espinal, bueno, pues esto está obligado, pero también es necesario. En estas ocasiones, normalmente lo que yo siempre hago es tomar el vago
¿no? Para revisar esta parte del sistema nervioso central, recuerden que es el 10º par craneal, ¿no? Y ver si no presenta cambios degenerativos. Y la otra es en el corazón, revisar la parte que corresponde a los nodos, ¿no? El nodo sinusal, el nodo atrioventricular, o intentar tomar muestras de corazón para que se observen las fibras nerviosas. Y a veces lo único que observamos histológicamente en estos pacientes son cambios neurodegenerativos a nivel cardíaco. Y idealmente deberíamos estar revisando también los nervios espinales, torácicos, pero esto de repente se vuelve muy complicado durante el proceso de la necropsia. Lo ideal es que estos individuos no llegaran a necropsia, sino que se mantuvieran de manera correcta. Entonces aquí con estas lesiones pues se vuelve relevante considerar, ¿no?, todo el manejo médico que implica. Lo que están observando en esta imagen es justamente la lesión o las lesiones que se pueden llegar a dar. Alcanzan a observar, ¿no? Dejen que entre América y ahora sí se lo señalo. Alcanzan a observar acá la protusión de los discos, pero aquí no nada más tenemos un disco, tenemos uno, dos, tres y este está parcialmente protruido hacia el canal medular. Y esto normalmente es lo que sucede en estas razas, ¿no? Les mencionan, es que tienen lesión de L3 a L5, a L6. Y pasa esto. Entonces se vuelve complicado mantener a estos pacientes porque por un lado, entre menos se muevan, más carga tiene directamente la columna, pero el movimiento también les ocasiona problemas. Entonces, el tipo de signos que se van a presentar, pues dependiendo a qué nivel esté la lesión, pero normalmente inician con problemas como de problemas de claudicación, puede llegar a ser, o problemas para levantarse, ¿no? Están echados y los ven como que se quieren levantar, apoyan los dos miembros anteriores y como que piensan para apoyar los posteriores. No es que estén así como considerando me paro, no me paro, es que la presión que ocasionan los discos sobre la médula ocasiona que no respondan los músculos. Entonces, literal, no lo están pensando, pero no se pueden parar, ¿no? O de repente van así como caminando y como que se les dobla la patita. Entonces ahí pues aguas porque son como signos que pueden llegar a darse. La otra es si tenemos lesión entre L2 y L4, es posible que estos pacientes vayan a presentar problemas de incontinencia urinaria, ¿no? Y lesiones, pues igual, entre TL2 hasta L6 puede llegar a ocasionar también que tengan un hilio paralítico y entonces ya no van a tener un movimiento intestinal adecuado, empiezan a presentar problemas para defecar, normalmente estreñimiento. Entre más se estreñen, mayor dificultad para poder hacer justamente el, la descarga, digamos, de las heces, porque más se van deshidratando, ¿no? Y esto evidentemente pues va ocasionando cada vez que haya más lesiones, porque es muy complicado el que pueda darse ah, si tienen problemas de estreñimiento, normalmente este tipo de problemas, digamos, también suelen ocasionar eh, un proceso nervioso de sobreestimulación. Hay veces en donde solo el estreñimiento en estos pacientes les ocasiona taquicardia, ¿no? Entonces, les digo que neuro es como eh, padre para verlo, pero muy difícil cuando se trata de tratar, ¿no? Porque entonces se van complicando muchas veces de esta manera los casos clínicos.
pero bueno. En caballos, que es en donde se presenta la mielopatía estenótica cervical, o en perros de raza grande, ¿no? Aquí piensen en, sobre todo, gran danés, que es pues más frecuente para nosotros, pero también en loberos irlandeses, que son muy grandes, muy altos, pero sobre todo tienen un crecimiento muy rápido, ¿no? En perros que son grandes y pesados, como son los mastines, ¿no? El español, el inglés, ¿cuál es el otro? Hay otro que es igual de grande que los mastines, pero no se llama mastín. Bueno, no me acuerdo, pero todos estos que también son muy grandes, todos los molosoides muy grandes y muy pesados, se puede llegar a dar esta lesión de protusión de disco intervertebral, pero a nivel cervical. Y esto lo que les decía es, no se presenta en individuos tan adultos, normalmente son individuos juveniles. Entonces, esto se puede llegar a presentar en, de dos formas, ¿no? Lo que es la estenosis cervical, esta es más frecuente en caballos, o la inestabilidad cervical vertebral. Bueno, estas lesiones me ha tocado verlas. La estenosis cervical en estática solamente una vez en perro, pero sí como algunas más en caballos, ¿no? Y el nombre para esta lesión de mielopatía estenótica cervical se conoce como síndrome de Wobbler o wobbles o incoordinación equina o ataxia sensorial. Todos estos nombres son sinónimos del mismo padecimiento. Entonces, lo que afecta aquí, por ejemplo, está puesto en caballos, pero recuerden que también puede afectar a perros talla grande, es estenosis entre la C5 o la C7. Normalmente aquí hay, dependiendo la posición de la cabeza que tiene el caballo, ¿no? Había un video, pero nunca me lo, o sea, sí lo pedí, lo prometo, pero no me lo pudieron compartir porque era parte de un proceso, de un proyecto PAPIME, perdón, de una doctora de ahí de la facultad. Pero lo que hacían en este caballo como la prueba para ver que tenía mielopatía estenótica cervical, lo único que hacían era, estaba el caballo parado, ¿no? Con la cabeza en alto, y lo que hacían era con la brida le bajaban la cabeza. Al momento en el que bajan la cabeza, protruye el disco a nivel cervical, ocasiona compresión a nivel de la médula, y el caballo entonces se le iban literalmente las patas, ¿no? O sea, bajaban la cabeza y ¡fum! Para abajo. Entonces era otra vez y era solamente la prueba que estaban haciendo para ver que tenía esta lesión, ¿no? Entonces, eh, este movimiento del cuello es lo que le ocasiona compresión a la médula, y como estamos a nivel cervical, entonces la lesión se va para abajo. ¿Cómo comen? Les tienen que poner el alimento en alto. Ahí es justamente en donde se dan cuenta, pero si les ponen la pastura en el piso, se caen, ¿no? O sea, bajan la cabeza para tomar la pastura y se caen. Entonces, normalmente lo que hacen es, les ponen el alimento en alto, les ponen colgado como de mallas el alimento. ¿Han visto a las jirafas en los zoológicos, no? Como les ponen arriba el alimento para que alcancen, pues hagan de cuenta exactamente lo mismo a estos caballos, ¿no? El alimento se los ponen adentro del lugar, arriba. Sí, seguramente que han visto las caballerizas que tienen el alimento en alto. Es justamente en la facultad, porque tienen, es en donde se reciben caballos con este tipo de lesiones. Entonces es para que todo el tiempo estén con el cuello en alto. Normalmente, bueno, aquí hay dos cosas. Cuando es por protusión de disco intervertebral, se puede llegar a hacer una cirugía. No es una cirugía fácil, pero en caballos y en perros se puede eh, llegar a hacer, ¿no? Bueno, pero el único lugar en donde que se hace es
bueno, que yo sé, no digo que sea el único lugar en donde se haga, es en el Hospital de Caballos de la Facultad y el Hospital de Caballos de la FES Cuautitlán. Bueno, de la FES Cuautitlán asumo que también lo realizan porque el hospital que estaban construyendo estaba padrísimo, pero ahí sí les mentiría de que sí me consta que lo hayan realizado, ¿no? Pero yo supondría porque justamente para acá. Eh, ¿Qué posición es mala para ellos, Alejandra? ¿El tener la cabeza para arriba? Ah, ok. El problema no es nada más por el cólico, por el comer en alto, es el tipo de alimentación, es por el que dejan de tomar agua, es por o sea, se complican un poco los cuadros del sistema nervioso central. Yo no sé que por la posición de comer en alto les dé cólico. Ahí sí les mentiría. Esa parte se las debo. No, no sé. He escuchado de cólicos porque tragan mucho aire, eso sí, por problemas evidentemente digestivos, pero por comer en alto, que les digo, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo he escuchado como tal. Eso les dijeron en zootecnia de aquí, que comer en alto les da cólico. Mm, lo pregunto. Ok, no, la verdad es que ahí no sé ni siquiera cuál es el mecanismo de daño para el cólico por comer en alto. No, no, no lo sé. Ok, sí, no es la posición normal, ¿no? Pero en estos caballos en particular, pues no les queda de otra, porque si bajan el cuello, se caen. Entonces, y les digo, normalmente cuando llegan acá, pues están en estas condiciones en lo que se decide si se puede realizar la cirugía. Entonces es entrar igual que en humanos, entran, pero tienen que entrar a canal medular, retiran lo que les sobra a los cojinetes, a los discos intervertebrales, cojinetes, sácate. Retiran esta parte de aquí, procurando evidentemente no lesionar a la médula y fijan las vértebras para que ya no ocasionen más lesión, ¿no? Entonces, no, no es como un tratamiento fácil, normalmente se llevan muchísimas horas, este, y pues desafortunadamente en el proceso en el que llegan a hacer eso, pues evidentemente se llega a ocasionar lesión a la médula espinal porque tampoco hay manera como que hagas nada mientras vas quitando esto a cachitos. Y cuando ya tienen problemas como esto, ¿no? En donde ya tienes 3 o 4 este, discos intervertebrales protuidos, pues es súper complicado y ahora cómo carambas hacemos para acabar de quitarlo sin que les ocasione más lesión, ¿no? Entonces, no lo sé, no está fácil. Siempre era más fácil hacer algo antes de que llegaran para acá. Y bueno, la inestabilidad cervical vertebral, esto es congénito y aquí sí, pues se amolaron porque no hay nada que hacer, porque lo que sucede en estos casos, que es normalmente una inestabilidad en alto, es que el canal medular, si aquí debería estar el canal medular, hay algo que pasa en estos individuos en el hueso, pero hagan de cuenta que el canal se estrecha, entonces se comprime la médula espinal
y ahí sí, pues no hay nada que hacer porque es un proceso de conformación ósea. Y esto se da justamente en individuos, este es el que les digo que se presenta también en perros, ¿no? Y en caballos, pero son jóvenes cuando se da este proceso de crecimiento. Crece, digamos, chueco el canal medular, que es lo que van a observar aquí, y vean, ¿no? Aquí tenemos C5, vean la amplitud del canal medular y vean la amplitud del canal medular de C6, ¿no? Entonces, esta reducción en el diámetro del canal medular ocasiona una compresión en la médula espinal, ¿no? Entonces vean cómo se ve deforme la médula espinal, ¿no? Vean uno de los dos lados de la médula, en este caso el lado derecho aparentemente que está aquí, tiene el tamaño y la forma normal, pero como este lado crece chueca la ala vertebral, entonces ocasiona compresión en la médula y aquí sí, pues no hay como más, más que se pueda llegar a hacer. Lo que se observa, mande. ¿Qué pasó, ¿Esto es Alejandra? congénito? Sí, Ok, gracias. sí, ahí sí, pues no, ahí por eso les digo, es predisposición de razas, sobre todo se presenta en estas razas gigantes en donde se da este crecimiento abrupto, ¿no? Pero aparentemente pues algo pasa a nivel, eh, a nivel congénito, ¿no? O sea, sí hay como predisposición familiar, además de que sea por raza. Entonces, pues ahí sí no sabemos qué pasa, solamente que ahí pues ya no hay más nada que hacer, pues, no hay manera de que le quites la vértebra y le pongas no, ya ahí. Si la otra cirugía es complicada y la mayoría de las ocasiones ya cuando ven que tienen lesiones así de graves a nivel de médula espinal, no hay como, el pronóstico es muy malo, ¿no? Aquí, pues ya de plano, no hay nada que hacer porque además la lesión es en cervical, ¿no? Entonces aquí es tetraplegia. Y para un caballo, pues normalmente no, no tienen buen pronóstico, ¿no? Lo que están observando aquí, las imágenes histológicas, son solamente los procesos degenerativos. Aquí tienen el vasito sanguíneo que está obstruido y toda la zona de infarto, lo que veíamos ayer, ¿no? Toda esta zona de penumbra y las áreas de degeneración, de desmielinización que se presentan a nivel de la vértebra. Y bueno, más de lo mismo, las áreas de desmielinización. Aquí además tienen hemorragia, que debe ser como de estas zonas de acá, ¿no? El proceso hemorrágico y toda la zona infartada cercana a este proceso hemorrágico y la presencia de las células de Gitter que están ahí intentando fagocitar toda la mielina que hay en el neurópilo en estos procesos de degeneración. Ok, bueno. Ahí era donde teníamos que haber acabado ayer. Vamos a hablar un poco de deficiencias nutricionales. Esperen antes de que se me vaya, antes de hablar de deficiencias nutricionales. Me comentaban que ya salieron las fechas de los exámenes finales. Y ya no me acuerdo porque no las apunté, pero seguramente ustedes lo pueden checar. Ya tenemos la fecha de examen final y el examen lo tenemos. ¿Se acuerdan que les dije? Normalmente son la primera semana regresando. No los tenemos la primera semana, los tenemos la segunda semana. Creo que regresamos el 6 y me parece que es el 11-12. Ahí está, gracias Jimena. Es el 11 el primero,
Entonces el 18, el vuelta B. Entonces regresando tenemos una semana de, de colchón, digamos, como para hacer repaso o lo que sea que haga felices a sus corazones y sus cabezas. Entonces, nada más me acuerdan al ratito y nos ponemos de acuerdo o quieren que lo veamos ahorita. Ustedes díganme. Ay, 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 ay. No me dijeron nada, entonces asumiré que vámonos entonces con deficiencias nutricionales. Va que va. Entonces, ¿se acuerdan que les decía, siempre que vean lesiones bilaterales simétricas del sistema nervioso central, consideren este tipo de lesiones? ¿Sí me oyen o nada más Alejandra se le trabó el audio? Se trabó, creo que nada más a ella. Ah, ok, bueno. Al final, ¿qué cosa? Alejandra era lo del el examen final, pero lo vemos después. Entonces, les decía, siempre que vean estas lesiones bilaterales simétricas, consideren problemas metabólicos. Entonces, un problema nutricional, como es el que se presenta en los casos de deficiencia de tiamina, ¿ok? Lo que se va a presentar va a ser un proceso, en realidad tenemos un proceso neurodegenerativo, pero además de todo también hay un proceso de desmielinización, ¿sale? Entonces, lo que va a pasar aquí cuando tenemos esta ausencia de tiamina es que vamos a tener una polioencefalomalacia, es decir, vamos a tener un proceso degenerativo neuronal directamente, o sea, se ve afectada la sustancia gris del encéfalo en estos animales. Y normalmente lo que se observa es estas áreas reblandecidas en la superficie del parénquima cerebral. Entonces, como hay un proceso degenerativo, normalmente hay inflamación y por lo tanto hay edema. Entonces, además de las lesiones neurodegenerativas, por el edema, por compresión, también tenemos más lesiones degenerativas. ¿Sale? Entonces, lo que se observa son estos giros cerebrales como si estuvieran hinchados macroscópicamente y un cambio en el color de la corteza cerebral, pero esto es sobre todo cuando se sospecha de este tipo de padecimientos con luz ultravioleta, ¿no? Con esta luz que se utiliza para determinar si ay, perdón, para determinar si los billetes son falsos o no, con una lamparita de estas ultravioleta, estas áreas de degeneración brillan, entonces fosforecen y entonces es muy visualmente muy fácil poderlo detectar. Desafortunadamente, ya cuando vemos estas lesiones, pues es indicativo, ¿verdad?, de que ya tenemos el cerebro en nuestra mano, pero normalmente cuando se presentan estas alteraciones de deficiencia de tiamina en los animales, puede ser que tengamos un individuo, un bovino, en la sala de necropsias, pero impacta, ¿no? O sea, evidentemente para esta vaquita ya fue muy tarde, pero se puede hacer una modificación en la dieta del resto de los animales con los que esté conviviendo. Entonces, macroscópicamente lo que se ve es este proceso isquémico que se observa como en láminas en la parte externa de la corteza y me encanta. Lo que se ve microscópicamente, ¿no? Son los procesos de esponjiosis de la corteza, ¿no? Estas áreas de desmielinización. Y normalmente ahí donde se dan estos cambios
degenerativos, pues hay, como veíamos hace rato, una gran cantidad de células Gitter que están intentando fagocitar toda la mielina que se está perdiendo, ¿no? Que se está deshaciendo. ¿Qué puede ocasionar esta deficiencia de tiamina? Una, que haya un proceso de deficiencia de este aminoácido de manera particular en la dieta, lo cual es no tan frecuente, pero lo más frecuente que se llega a presentar es la presencia de enzimas bacterianas que ocasionen este tipo de lesión. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que cuando tenemos procesos de timpanismo, era frecuente que el cambio en el pH en el rumen ocasione que haya proliferación solamente de las bacterias que llegan a resistir este pH tan ácido. Y normalmente las bacterias que llegan a resistir esto son aquellas que son capaces de esporular. Bueno, tanto Bacillus thiaminolithicum como Clostridium sporógenes son de estas bacterias que tienen esta capacidad de esporular. Por lo tanto, muchas veces a consecuencia de un proceso de timpanismo, podemos llegar a tener este tipo de lesiones de polioencefalomalacia, ¿no? Como una lesión secundaria a ese timpanismo que se pudo haber llegado a presentar en estos animales, en donde hay un mal balanceo de raciones o en donde se les da una dieta rica en carbohidratos, ¿no? Y este tipo de lesiones, desafortunadamente, en bovinos productores de leche, cuando están en esta fase de producción, es cuando se pueden llegar a dar este tipo de alteraciones, ¿sale? También se puede llegar a dar en algunos individuos cuando con el uso de coccidiostatos, ¿no? Como el amprolio o bien, y aquí más bien depende de la sensibilidad de los individuos, el uso de ciertos desparasitantes como levamisol o tiabendazol pueden llegar a ocasionar esta lesión de la polioencefalomalacia. Y en dietas que contengan grandes cantidades de azufre, también se puede llegar a dar esta polioencefalomalacia, y aquí más bien es porque se interfiere con la producción de la mielina como tal por por esta excesiva cantidad de azufre en la alimentación, ¿sale? Normalmente, entonces, lo que sucede aquí es, si no tenemos tiamina, por un lado, se ve alterado la función del ciclo celular, por lo tanto, tenemos una alteración en el equilibrio hídrico y, por otro lado, no se produce justamente a la mielina. Entonces, de un lado o del otro, ¿no? Tenemos esta lesión. Por eso, es muy fácil verlo en la sustancia gris porque es la parte externa del encéfalo, pero el proceso de desmielinización se da en la sustancia blanca. Entonces, en realidad, tenemos lesión en los dos lados, ¿no? Tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Y esta lesión cortical laminar es como muy característica de las alteraciones de deficiencia de tiamina. En monogástricos, normalmente en dietas que contienen una gran cantidad de azufre, y estas son alimentos que tengan mucho azufre, por ejemplo, pescados, ¿no? Es algo que tenga un consumo de pescados. Este tipo de alteraciones son frecuentes, por ejemplo, en gatos, no tanto, a menos de que consuman pescado que esté como en mal estado de conservación, pero en perros se presenta más frecuente porque perros no es como parte, digamos, más normal de su dieta el consumo de pescado.
¿no? Excepto en algunas razas, ¿no? En donde pudiera ser como más frecuente que les dieran pescado como dieta, no es frecuente este tipo de alimentación. Entonces, es más frecuente que se presente justamente en cánidos que en félidos. Les digo, a menos de que en félidos el pescado esté ya en proceso de autólisis, porque entonces ahí sí, además de que tienen mucho azufre, normalmente hay una gran cantidad de tiaminasas en estas bacterias que se presentan en el estado de putrefacción de los pescados, pero no de putrefacción, en los estados de autólisis nada más, ¿no? Entonces aquí es importante que si no les van a dar pescado fresco de manera que se pueda mantener eh, o se pueda garantizar el estado de conservación de este pescado, que se los den congelados por lo menos para que no tengan tanta proliferación bacteriana, ¿no? Y la otra son dietas, algunas veces se utiliza el dióxido de azufre como conservador, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de este conservador en los alimentos, pues se puede llegar a presentar justamente también este tipo de lesiones en sistema nervioso central. Lo que se observa como signos clínicos en estos individuos varía. Aquí sí son cambios normalmente de recumbencia, ¿no? Los individuos caen y muy frecuentemente presentan opistótonos. Esto es que tienen una flexura dorsal del cuello y en ocasiones movimientos de carrera de las patas, ¿no? Están como si fueran convulsiones, pero son movimientos de carrera de las patas y vean la postura que tiene este becerrito, ¿no? Evidentemente este tipo de lesiones en individuos susceptibles como en becerros o en hembras que estén en lactancia, ¿no? Es en donde se pueden llegar a presentar con mayor facilidad este tipo de lesiones. Entonces, una vez que ya presentan estos signos neurológicos, pues ya no hay más nada que hacer porque ya no hay manera de revertir el daño en el sistema nervioso central. Entonces, aquí están observando la imagen macroscópica, bueno, creo que sí es muy evidente, ¿no? Vean en la parte baja, se alcanzan a observar estos surcos, cómo están hinchados, y en la parte alta ya no se observa el edema porque ya tenemos estas áreas de malasia, ya se perdió justamente el parénquima, ¿sale? Ya tenemos justamente estas áreas de pérdida del el parénquima cerebral. Acá abajo, bueno, pues alcanzamos a ver la hinchazón de los giros. Cuando le exponen la luz ultravioleta, todo lo que se ve que fosforece aquí, ¿no? Sí es visualmente muy lindo de verlo. Todo lo que se ve fosforescente son las áreas de malasia, ¿no? Y por eso es que en realidad las lesiones las tenemos tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris, pero estas áreas de malasia son muy fáciles de ver con esta luz ultravioleta, ¿no? Si me quedaba aquí como duda de si será, no será, será que a lo mejor le dieron un llegue al momento de sacar el encéfalo, pues bueno, ya que lo ponen con luz ultravioleta, ¿no? Si le dan un llegue, les prometo que no pasa esto, pero sí se ve evidentemente cuando tenemos este proceso neurodegenerativo. Entonces, los cambios histológicos pues, son las células de la glía que se están fagocitando a la mielina y los cambios neurodegenerativos. Entonces, aquí también, bueno, pues la historia clínica nos ayuda para ver justamente qué es lo que estamos observando en estos casos. Si se fijan aquí solamente hay gliosis. Este es una célula Gitter que está fagocitando parte de esta mielina y bueno, los cambios
degenerativos de estas células de la glía, ¿no? Vean cómo se observa hinchado el citoplasma y básicamente pues lo que vemos es un incremento en las células de la glía y estos cambios degenerativos en las células del sistema nervioso que les da como esta apariencia que decíamos como de esponjiosis, ¿no? En realidad son cambios degenerativos de las células de la glía o bien de las neuronas como tal, ¿no? Entonces empezamos a tener estos cambios degenerativos a nivel neuronal. Es que aquí no se ven como muy claritas las neuronas, pero bueno, porque yo no tengo la certeza de que estas de aquí sean neuronas, me parece que son más como células de la glía, pero las neuronas también, que es justo lo que vemos acá, tienen estos cambios degenerativos neuronales, pero no está muy clarito, aquí sí. Esta era una neurona, ¿se acuerdan que cuando veíamos a las neuronas hipereosinofílicas, justamente era indicativo de que estaban sufriendo un proceso degenerativo y lo que vemos alrededor pues son estas células inflamatorias, ¿no? Es la satelitosis de estas células inflamatorias que están fagocitando a estos somas neuronales. Entonces, si se fijan, tenemos lesión tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Ok. ¿Quieren un descanso o nos seguimos? Me di cuenta porque ya tengo la boca súper seca, pero no han dicho nada. Sí, Sí, descanso o sí, nos seguimos. un Descanso, descansito. Sí. va que va. Entonces, sale y vale. 5 minutos, ¿les parece bien? Y nos vemos por aquí en un rato. Déjenme que pare esto. Sí. Ok, listísimo, sale y vale. Bueno, entonces, vamos a seguir con deficiencia de cobre. Normalmente la deficiencia de cobre afecta más en cabras y en borregos también se puede llegar a presentar este tipo de alteración, pero en individuos en crías, ¿no? En corderos o en cabritos. Y lo que vamos a ver en estos individuos, esto es por dietas deficientes en cobre. Lo que se va a ver en estos individuos va a ser ataxia, ¿no? Problemas de incoordinación, no se pueden parar bien y llega un momento en el que de plano ya no se mueven, ¿no? Tienen parálisis. Cuando se llega a dar que tengan una mala alimentación en la dieta por molibdeno, debería decir ahí, o por sulfatos, entonces ahí sí ya pueden tener individuos adultos afectados en este tipo de lesiones, pero estas son como muy raras, ¿no? Que se presenten en adultos. Normalmente es más frecuente ver este tipo de lesiones en crías, ¿ok? Cuando la madre, por ejemplo, tiene una deficiencia de cobre durante la gestación, quien va a tener el problema va a ser la cría. Y lo que se presenta en estos casos, en estos cabritos, entonces va a ser lesión a nivel de tanto del puente como de médula espinal, e incluso pueden llegar a presentar alteración a nivel de los hemisferios y ahorita vamos a ver justo de lo que se trata y lo que se puede llegar a observar son áreas de malasia, pero ahora es una leucomielo o leucoencefalomielomalacia, dependiendo la gravedad de las lesiones. ¿Se acuerdan que les decía que el virus de Acabane puede llegar a producir hidranencefalia? Bueno, en casos muy graves de deficiencia de cobre, sobre todo aquí, sí, bueno, tanto en corderos como en cabritos, se puede llegar a dar esta misma hidranencefalia. Es decir, no se termina de formar de manera completa el sistema nervioso central y lo único que tenemos pues es una gran cantidad de líquido.
en estos individuos. Entonces, bueno, las lesiones evidentemente varían de individuo a individuo. Cuando tenemos estas lesiones de hidranencefalia, pues difícilmente llegan a nacer vivos o nacen vivos, pero se mueren poco tiempo después. Y ahí lo que se presenta pues es justamente que no tenemos ni sustancia blanca ni sustancia gris, ¿no? Las lesiones otra vez pues, son bilaterales simétricas porque no se presenta en todos lados. Cuando tenemos una lesión ya en corderitos, ¿no? En individuos que la madre no estuvo tan afectada durante la gestación y llegan a nacer, digamos bien, pero en los primeros meses de vida tienen deficiencia nutricional de cobre, entonces las lesiones se van a ver principalmente en sustancia blanca. Lo que se va a ver macroscópicamente pues son estas áreas pálidas, gelatinosas en la sustancia blanca y otra vez las lesiones son bilaterales simétricas. Aquí, ¿no? Estamos observando a nivel de encéfalo. Vean, tenemos por un lado un proceso de hidrocefalia, ¿no? Tenemos una dilatación de los ventrículos laterales, pero evidentemente la lesión más importante aquí sí está en estas áreas de cerebro medio y bueno, también en la parte más frontal, ¿no? Esto se ve como gelatinoso y aquí de plano ya se observa como si hubiera un hueco como tal, ¿no? Entonces, lo que nunca me ha tocado ver algo así de severo, pero sí las áreas más pálidas, ¿no? Como las que les enseñábamos en las imágenes de antes, en donde se ve como estas áreas gelatinosas. ¿Se acuerdan la imagen en donde estaban las dos áreas hemorrágicas en la sustancia blanca? Que justo donde les decía, siempre que vean estas áreas bilaterales simétricas, consideren que se puede tratar de un proceso eh, metabólico. Eso es lo que se ve en individuos adultos cuando tienen deficiencias de cobre ya de manera más crónica, ¿no? O incluso en estos individuos juveniles, ¿no? Con estos procesos de ataxia, de parálisis, en donde ya no se mueven y la afección principal está en la sustancia blanca. Pero en lesiones agudas, ¿no? Se observan estas áreas hemorrágicas y posteriormente ya estas áreas de degeneración. Algo así de grave, supongo que, la verdad es que desconozco, pero supongo que estas lesiones, oh no, supongo que estas lesiones corresponden a un individuo en experimentación porque se me hace como demasiada lesión para que sea solamente por un proceso eh, inflamatorio, perdón, un proceso degenerativo, eh, digamos, incidental, ¿no? Pero bueno, las lesiones histológicas, lo mismo, los cambios degenerativos, tanto en las neuronas como en el neurópilo y las áreas de desmielinización, ¿no? Aquí no hay nada que se observe bien, ¿no? O sea, vean todas estas sí, yo creo que eran neuronas que están completamente eh, degeneradas. Y bueno, un incremento en las células de la glía y las áreas de desmielinización por acá. Vamos a ver si logramos llegar adelante, porque acabo de ver que mi teléfono ya marcó. Si me dejan de escuchar, avísenme por el chat, ¿sabes? Porque el teléfono, que es el que puede empezar a dar lata, es el que tengo acá. Bueno, intoxicaciones químicas, intoxicación por plomo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado justamente de los procesos de intoxicación que antes se solía dar por las pinturas, ¿no? Esto, bueno, se puede llegar a dar
por contaminación del plomo en el agua o en los alimentos, ¿no? Y también se puede llegar a dar, bueno, en otras especies. Básicamente lo que funciona o lo que sucede aquí en las intoxicaciones por el plomo es que el plomo ocasiona una disfunción neuronal. Entonces hay cambios en la regulación hídrica en la barrera hematoencefálica, empiezan a tener un problema de edema cerebral, ¿no? Y además tienen un cambio neurodegenerativo y lo que empiezan a tener son cambios en el comportamiento con comportamientos erráticos totalmente, ¿no? Esto en humanos antes se conocía como saturnismo a estos individuos que estaban intoxicados por plomo. ¿Ok? Estaba pensando en los casos, bueno, les comento, algo que pasó en una especie en peligro de extinción, en el cóndor de California. Bueno, no sé si sabían, pero bueno, se hizo la reintroducción de cóndores, sobre todo que habían estado mantenidos en cautiverio, tanto en algunas instituciones zoológicas aquí en México como en Estados Unidos, y se hizo la reintroducción nuevamente a las áreas, a todo lo que es California. Esta es una especie endémica de toda esta zona. Entonces, las principales poblaciones las tenemos aquí en la Baja California, pero todavía en la parte alta de California había ejemplares de este cóndor. Y lo que se empezó a dar fueron, mm, eh, fueron cambios en el comportamiento. No sé qué es eso, Alejandra. Ah, ok, eso sí lo entiendo entonces. Eso fue un gato. Lo que se empezó a dar fueron problemas de mortalidad en los polluelos. Entonces, cuando empezaban a observar, a revisar a estos polluelos, ¿no? Se hacía la recuperación, lo que se veía era que el alimento que tenían estos polluelos era eran cosas raras, ¿no? O sea, eran piedras, eran cosas que en condiciones normales era así como que caramba, se está pasando aquí, ¿no? O sea, porque el polluelo es alimentado por la madre y la madre es el alimento que ella consume y que regurgita el que le da a sus polluelos, porque los polluelos no tienen todavía enzimas digestivas, entonces la madre pasa el alimento y después lo regresa, lo regurgita y se los da cuando ya está empezado a digerir, y así es como les va ayudando a que floren, a que tengan su flora intestinal, ¿no? Bueno, tanto intestinal como del imblubis. Y lo que estaban observando es que la alimentación que se presentaba en estas crías, les digo, eran metales, eran piedras, eran cosas que era así como esto no es normal. Y primero se vio la baja, ¿no? O la mortalidad en las crías y posteriormente ya empezaron a morir adultos. Entonces ya cuando empezaron a morir los primeros adultos, lo que se observó fue justamente estos problemas de intoxicación por plomo, y esto se llegó a determinar porque lo que estaban consumiendo estos cóndores, supongo ustedes saben, los cóndores son animales de rapiña, ¿no? Entonces lo que comían eran las presas, ¿no? Los restos de las presas que dejaban los cazadores en muchos ranchos energéticos o en muchas de estas zonas en la baja, en donde la caza está regulada y permitida, ¿no? Normalmente lo único que se lleva el cazador como trofeo es la cabeza del ejemplar y el cuerpo lo dejan ahí. Entonces era de lo que se estaban alimentando estos cóndores, justamente de los cuerpos de los venados, principalmente venados es lo que había en esta zona.
de los ranchos cinegéticos. Pero el problema es el tipo de balas que estaban utilizando, y entonces los cazadores usaban bala expansiva. Entonces, si de por sí las lesiones de bala, al entrar la bala al cuerpo, normalmente entra y se dispersa, ¿no? Las balas expansivas son, no sé a quién se le ocurrió hacer algo como eso, pero es extremadamente lesivo para el animal, ¿no? Entra la bala y en el momento en el que ingresa, ¡shoo!, explota. Entonces las lesiones evidentemente garantiza que matan al individuo, ¿no? Pero ¿por qué es la pregunta, Víctor? No lo sé. No, ni siquiera en mi cabeza cabe el pensar por qué las crearon en un principio, ¿no? O sea, no, de verdad no me cabe en la cabeza. Pero en estas piezas, entonces lo que observaron es que tomaban las piezas de músculo, y si ustedes ven una placa radiográfica tomada de estos, fue lo que empezaron a hacer, no tengo las imágenes de eso, pero tomaban el músculo, aparentemente pues se ven las áreas hemorrágicas, pero le tomaban una placa de rayos X y toda la pieza brilla por la cantidad de metal que tienen en todo el músculo, ¿no? Entonces, estos problemas de saturnismo que se estaban viendo en estos individuos eran justamente por la intoxicación por plomo que estaban presentando los cóndores por consumir esta carne, ¿no? Entonces, sí, una cosa es lo que está permitido, lo que está prohibido, y otra lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí era así como no puede ser posible. Además de que están prohibidas, además de que además esto se daba incluso en temporada, evidentemente en que no era temporada de caza, estaban afectando ya la sobrevivencia de una especie que tiene el programa de conservación del cóndor de California, debe de tener más de 25 años, porque el del lobo tiene como 30 y tantos, que es uno de los más grandes, pero el del cóndor por lo menos sí debe de tener unos, échenle unos 20 años, ¿no? Desde los 90 para acá, que existe el programa de conservación, y darle en la torre, ¿no? A todos los esfuerzos de conservación de estas especies, de tratar de repoblar a una especie que ayuda a mantener, digamos, el equilibrio ecológico justamente por ser una especie carroñera, oh, ¿qué les digo? Pero bueno, en estos individuos también difícilmente, por ejemplo, no sé, pensando en alguien pensando en grandes felinos, ¿no? Puede ser que atrapen o que consuman eh, venados que hayan sido lesionados siempre y cuando esté vivo, o que ellos lo maten, pero difícilmente van a consumir a un animal que ya esté muerto, que ellos no hayan matado, a menos de que de plano sí ya tengan muchísima hambre, pero no es parte de su comportamiento normal. Pero en un carroñero, pues esto sí es un hecho que ver. José Daniel León Rivera, déjenme mandarle un mensajito a quien sea que esté entrando, porque ese nombre no me suena, Matarillerón. Porque ese no es de nosotros. Ok. Bueno, pues ya no entró. Ok, entonces, bueno, ¿a quién afecta? Hablábamos aquí
con nosotros en México, ¿no? Antes los casos que se daban de saturnismo eran justamente por las pinturas que estaban hechas en base plomo y bueno, pues esa es como una posibilidad. Y la otra también que se puede llegar a dar estos procesos neurodegenerativos. Algo importante a considerar en estos casos de intoxicación, por ejemplo, con esto que es por plomo, con sustancias o con metales pesados, es que los procesos de intoxicación se dan de manera crónica, ¿no? No se va a presentar una lesión de manera aguda. Entonces, bueno, pues ahí sí, eh, eh, anteriormente también las personas que trabajaban con la gasolina, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les había dicho esto a los que hacen esto de los tragafuegos en las esquinas, ¿no? Pero no nada más a ellos, a los que trabajaban en la gasolina y justamente esto, bueno, esto por un lado, la otra, el hecho de estar inhalando plomo en el aire, sobre todo en las grandes ciudades, fue uno de los motivos del por qué ahora se utilizan gasolinas bajas en plomo, ¿no? Por estos casos de intoxicación, pero finalmente es lo que estamos respirando todo el tiempo, ¿no? Entonces ya no necesitamos estar en contacto con pinturas, pero de todas maneras es algo que estamos respirando de manera continua. ¿Sale? Entonces, bueno, importante a considerar. ¿Qué es lo que se ve en sistema nervioso central? Muchas veces, ¿no? Macroscópicamente, lo único que se llega a ver es el proceso de edema del cerebro, puede llegar a haber congestión y el problema que les digo aquí es que estos cambios son crónicos. Entonces, principalmente lo que vemos son los cambios neurodegenerativos, ¿no? El acúmulo de células glitter, las microcavitaciones en la sustancia blanca, y puede llegar a darse procesos de neuropatías periféricas o procesos de desmielinización. Entonces, igual, ¿no? Por plomo, por aluminio, procesos de intoxicación por aluminio, es parte también de lo que se ha eh, tratado de relacionar o de vincular a todos estos casos en humanos, ¿no? A todos estos casos de trastornos neurodegenerativos por la edad, porque es así de que qué es lo que está pasando que ahora haya tantos casos de demencia senil, ¿no? Tantos casos de Alzheimer. Entonces, por un lado, es lo que les decía el día de ayer, ¿no? Son cambios de alimentación en la dieta. Hay quienes consideraban que lo que pasa a nivel de las neuronas es justamente que hay como demasiado, más bien hay una deficiencia nutricional por problemas crónicos en la dieta, sobre todo en pacientes que han presentado dietas hipercalóricas durante mucho tiempo, pero a nivel neuronal hay un daño nervioso y la otra de las causas que se tienen, digamos, como consideradas son procesos neurodegenerativos por intoxicación. Una es el plomo y la otra era, les digo, el aluminio. Aparentemente había una relación entre pacientes que tenían, sobre todo Alzheimer, que durante su vida habían consumido muchos alimentos enlatados con este incremento en la presentación de cambios neurodegenerativos. Y esta microcavitación en la sustancia blanca a veces también eh, pues era justamente lo que sugería. Y esto es justo lo que se ve en los casos de intoxicaciones por plomo. En realidad, histológicamente, ¿no? Es difícil de hacer la evaluación porque si se fijan, lo único que estamos viendo es la prominencia de los capilares, pero bueno, esto no necesariamente es indicativo de nada,
¿no? Estas microcavitaciones en la sustancia blanca y los cambios degenerativos neuronales. Pero todos estos son cambios que se observan en lesiones por isquemia. Entonces es muy difícil de poder diferenciar solamente por histología de este tipo de lesiones. Ok, vamos a ver si puede ser. Y entonces, normalmente aquí, ¿no? Lo que se llega a ver en, en estos casos es más por la historia clínica del comportamiento errático, la ausencia de lesiones que no nos sugieran un proceso viral, ¿no? Y el diagnóstico definitivo, porque las lesiones histológicas no son características, se tiene que hacer toxicológico, ¿no? Entonces, y aquí es tomar hígado, riñón, principalmente hígado y riñón, para hacer un estudio toxicológico y evaluar los niveles de plomo. Y entonces sí decir, estos cambios que eran como isquémicos o hipóxicos en sistema nervioso central se pueden relacionar justamente a el incremento de plomo en la alimentación. ¿Ok? Intoxicación por sal se puede llegar a presentar en cualquier individuo que tenga procesos de deshidratación severos y que consuman mucha sal, pero es sobre todo particularmente frecuente en cerditos, ¿ok? En cerdos, y supongo que esto tiene que ver, por un lado, cuando están en etapa de crecimiento, por un lado, el alimento que se les da, ¿no? El concentrado que les dan a estos individuos que tiene una gran cantidad de sal, y por otro lado, normalmente esto se presenta después de que hay, por ejemplo, cuando tienen problemas en el sistema de agua, ¿no? Basta con que se queden un día o una noche sin agua estos cerdos para que se empiecen a presentar cambios en el comportamiento. Entonces empiezan a tener como cambios en comportamiento, movimientos erráticos, se dejan de mover, temblores, como que no se coordinan de un lado para el otro. Si ahí tomaran una muestra de sangre, lo que observarían sería una eosinopenia. Y en realidad lo que hay es una deshidratación a nivel cerebral. Pero algo característico que se observa, esto de la necrosis cortical cerebral, es muy difícil en realidad que se presente. Lo más que se puede llegar a ver macroscópicamente es congestión de meninges, ¿no? Y la congestión de meninges ya vimos que pues en realidad no es como algo característico de esto. Entonces, las lesiones para confirmar esto, para normalmente a veces hasta para sospechar, son a nivel histológico. Y lo que se observa son estos eosinófilos que están alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, una eosinofilia perivascular es lo que se observa en estos casos. ¿Saben qué? Aguántenme tantito porque si no nos vamos a quedar sin, sin vernos. Denme un segundo, voy a cargar, voy por el cargador, aguanten.
Listo, ya ando por acá. Perdón, pero ya me acordé por qué se quedó así. Normalmente me dura toda la clase y luego ya se acaba la pila, pero es que no lo dejé cargando ayer en la noche. Ustedes disculpen. Bueno, entonces, lo que se va a ver aquí, bueno, la lesión característica y es así como casi patognomónica, es justamente esta eosinofilia perivascular. Y esto se observa muy fácilmente, sobre todo a nivel de meninges, pero también se puede observar en el neurópilo, ¿ok? Y hay un proceso neurodegenerativo que también se presentan los cambios isquémicos en las neuronas y un proceso también de generación de las células endoteliales, pero algo importante también a considerar, ¿no? Es que cuando va pasando el tiempo, estos eosinófilos que aquí son muy evidentes, después de 24, 48 horas van siendo reemplazados por células mononucleares. Entonces, en estos casos es cuando se vuelve más difícil hacer el diagnóstico porque ya básicamente lo que parece es que tenemos una lesión inflamatoria perivascular mononuclear y eso más bien nos sugiere más como un cuadro viral. Entonces, es importante sí ver que aunque tengamos pocos eosinófilos, eso no sucede en cuadros virales, ¿no? Entonces, aquí la historia clínica es muy importante, ¿ok? Y sobre todo, de dónde vienen los individuos y qué fue lo que les pudo haber pasado, ¿sale? De que se hayan quedado sin agua, de que hayan tenido problemas en el suministro de agua. Les digo, el problema es que además normalmente se presenta como en áreas y entonces los problemas son en muchos animales, ¿ok? Nos quedan 7 minutos, pero lo que quiero es ponernos de acuerdo entonces para lo demás. Tenemos el examen final el 11 de enero. El día de hoy, que es viernes, deberíamos haber terminado nervioso y evidentemente no lo logré, entonces ya no vamos a tener examen el martes porque hoy no acabé el examen, no acabé de ver nervioso, ya tienen las presentaciones, pero se me haría